agua y por el otro lado son solutos. Entonces es el juego, ¿no? Por eso aquí es permeable al agua y aquí es permeable a los solutos. Acá solamente se mueve agua y acá solamente se mueve solutos. Entonces esa es la diferencia que hay. Cuando este cambio va a ser obviamente al revés, ¿no? Donde va a ingresar, en un momento ingresa solutos, todo lo que sale de acá y otro que ingresa al vaso. ¿Ok? Entonces, como acá hay mucha concentración de solutos, ingresará, pero acá como hay mucha agua, ¿ok? Y como acá hay más concentración, por osmosis va a ingresar el agua. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, así como que es como que lo que sale de las originales al vaso rojo. Hacer un intercambio. No sé si se llama mecanismo de multiplicación o contracambio. O sea, en esta ascendencia va a haber mucho mayor soluto, por ende mayor molaridad, hasta que llega a la rama descendente. La rama descendente, como tiene mayor molaridad, va a Esta es la descendente. La descendente siempre va a comenzar con unas molaridades muy similares al que está registrado el plasma y después va a ir concentrando. Y la rama ascendente, ¿okay? Va a empezar, como está a nivel de médula muy profundo, va a empezar siempre con una concentración, una molaridad muy grande y va a terminar con una molaridad muy chiquitita. Claro, como se queda contracorriente. O sea, claro. Que una cosa es el asa de Henle que viene en esta, y este es el vaso recto, que viene en una dirección contraria. ¿Ya? Cuando hablamos de asa, es esta, ¿no? La rama descendente, ascendente, para no equivocarnos, es el asa de Henle, y solamente se menciona el vaso recto que va en ese, no se le llama como ramas al vaso recto, me parece. Ok, vamos a ver. Entonces, falta una exposición de sus compañeros. A ver, salgan por favor. De lo de termorregulación también. Con sus compañeras, no me habían oído. Lo que pasa es que si son dos exposiciones de lo mismo, ok, tienen que salir las dos, tienen que exponerse a la vez. O sea, sale uno, sale otro y las preguntas son de manera, ok, a los dos. Pero como ya salió un primer grupo y ya hemos hecho las preguntas y hemos dado las claves, a ese grupo va a ser un nivel superior, ¿no? ¿Ya? Ya. Adelante. Y después sus compañeras, compañeras buenamente, Sofía, y Sumiko van a presentarles el tema de regulación, estrés, ¿no? Estrés, ¿ok? una consulta, como el tema que falta de museo, Pero como nadie hizo museo, no va a estar. nadie hizo. Entonces nadie hizo. Nadie hizo. No. O eliminen sus hojas, por favor, eliminen sus celulares, no lleven sus hojas de celular, que voy a anotar ahí que tienen y lo veo a la punta. ¿Ya? 12 minutos igual. Buenos días, profesora. Ya se visto los 5 minutos, ¿ya? No pasarse. Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los mecanismos de termorregulación homeotermos ante el estrés y el estrés térmico, interacción del sistema cardiovascular, vasodilatación, vasoconstricción, el sistema nervioso autónomo y la respuesta evaporativa, que es el jaleo versus la cloración. Bueno, los animales homeotermos son capaces de mantener una temperatura corporal relativamente constante a pesar de los cambios que puedan haber en el ambiente. Para lograrlo, activan mecanismos fisiológicos que regulan la producción y la pérdida de calor, permitiendo conservar la homeostasis. Y cuando las condiciones ambientales son extremas, estos mecanismos deben trabajar de manera coordinada para evitar la alteración como la hipertermia o la hipotermia. En esta exposición se analizará la participación del cardiovascular, el sistema nervioso autónomo, las respuestas evaporativas en la termorregulación. Bueno, aquí tenemos el estrés térmico y tenemos una célula que funciona correctamente, que su temperatura adecuada es de 37 a 39 grados. El pH intracelular también es ligeramente alcalino, de 7.2 a 7.4. Las aguas y sales minerales tienen el equilibrio de todos los iones. Tiene la energía ATP, que es la energía para todas las funciones, las proteínas, enzimas y la membrana celular. En estas condiciones las células están en homeostasis y el animal está sano y también produce. Luego tenemos una célula frente al estrés térmico, cuando la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, el equilibrio interno se altera. Cuando tenemos el estrés por calor,
tenemos un aumento excesivo de la temperatura intracelular, tenemos el aumento de los radicales libres, daño a proteínas, lípidos y ADN, y alteración del pH y el equilibrio. Cuando tenemos el estrés por frío, es lo contrario, la disminución excesiva de la temperatura intracelular, la disminución de la fluidez de la membrana, alteración del metabolismo enzimático y acumulación de daño celular por el estrés prolongado. Aquí tenemos unas consecuencias por el estrés térmico, que tenemos a la producción y rendimiento, va a disminuir la producción de carne y también de leche, y va a haber menor ganancia también de peso en los animales. También afecta mucho a la fertilidad y producción, que es la disminución de la tasa de concepción, aumento de la mortalidad embrionaria y ciclos astrales irregulares. Ahora tenemos el estrés fisiológico, que es la elevación de la temperatura corporal, un desequilibrio metabólico y alteraciones también corporales. También tenemos en el caso de la salud y bienestar, que es el incremento de la frecuencia respiratoria, que es el jadeo, tenemos el riesgo de golpe de calor, y en el paso del comportamiento tenemos la reducción de la ingesta de alimentos, no va a tener apetito y también va a tener una mayor búsqueda de sombra. Y por último tenemos la mortalidad, que es el riesgo de mortalidad en casos ya severos. Bueno, aquí tenemos los mecanismos generales de la termorregulación. Cuando hay mucho calor, los termorreceptores periféricos detectan el aumento de temperatura. Eso manda a las vías ascendentes, lleva la información de la temperatura al hipotálamo, y el hipotálamo compara la temperatura corporal con el valor de referencia, que es el punto de ajuste, y activa las respuestas aferentes adecuadas. En respuesta ante el calor tenemos la vasodilatación periférica, la sudoración, la disminución del metabolismo y conductas de enfriamiento. Y en el caso cuando hay mucho frío, hay disminución de temperatura, y igual los termorreceptores detectan la disminución de la temperatura y pasa lo mismo, pero sería a las vías ascendentes igual llevar la información, y la información que lleva al hipotálamo y da las respuestas, que es la vasoconstricción periférica, el temblor muscular, el aumento del metabolismo y conductas de conservación. El rango normal de temperatura corporal en perros es de 38.3 a 39.2 grados centígrados, y en el caso del gato es de 38.1 a 39.2 centígrados. Aquí tenemos la termogénesis, que es, primero tenemos a los escalofríos, que son los temblores musculares en los animales, que son contracciones involuntarias de los músculos y generan calor rápidamente frente al de una respuesta inmediata, que es el resultado de la producción rápida de calor. También tenemos al tejido adiposo pardo, que es la grasa marrón, que se encuentra en la membrana interna de las mitocondrias del tejido adiposo pardo, y que ahí está la proteína UCP1, que es la termogenina, que convierte la energía en calor sin producir ATP. El resultado de ello es la producción de calor sin necesidad de temblar. También tenemos la termogénesis sin escalofríos, que mediante hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y las tiroideas aumentan el metabolismo celular y generan calor. El resultado de ello es la producción de calor de manera eficiente. Y tenemos también el metabolismo basal, que ante la exposición prolongada del frío, el organismo incrementa la actividad metabólica general, que eso consume más nutrientes y produce más calor. El resultado es el aumento sostenido de la producción de calor. Y también tenemos la actividad muscular involuntaria, que es el movimiento y ejercicios de postura que incrementa la actividad muscular y genera calor. Ahora también tenemos la termólisis, que es la vasodilatación periférica. Tenemos la vasodilatación periférica, que es el aumento del diámetro de los vasos sanguíneos y también de la piel y también de las mucosas. ¿Esto cómo funciona? El hipotálamo reduce la actividad simpática de la vasoconstrictora y se relajan los esfínteres precapilares de la piel. Aumenta el flujo sanguíneo cutáneo, llevando el calor desde el interior del cuerpo hacia la superficie. El resultado es la mayor pérdida de calor por radiación, conducción y convección. También tenemos al jadeo, que es solo en especies que jadean. Solo en especies que jadean, que es el aumento de temperatura y profundidad respiratoria. El hipotálamo activa centros respiratorios. Tenemos a la sudoración en especies que son sudoríparas, que es secreción de sudor por glándulas sudoríparas de la piel. Tenemos también a la salivación en rumiantes y en otras especies, que es el aumento de producción y liberación de saliva. Y tenemos por último el aumento de la frecuencia respiratoria, que es el incremento de la frecuencia respiratoria pero sin jadeo en especies que no jadean o como mecanismo adicional. Y bueno, aquí tenemos los mecanismos físicos del intercambio de calor. Tenemos la radiación,
conducción, convección y evaporación. Lo más importante son todos, pero les voy a explicar de la conducción, que es la transferencia de calor por el contacto directo entre el cuerpo del animal y una superficie sólida o también líquida con diferente temperatura. Y la convección es la transferencia de calor entre el cuerpo del animal y el aire o el agua en movimiento que también lo rodea. El sistema cardiovascular es clave para redistribuir el flujo sanguíneo y facilitar la conservación de calor y manteniendo la termostasis térmica. Tiene como rol de transportar el calor desde el centro del cuerpo hacia la periferia y ajusta el gasto cardíaco y la distribución del flujo sanguíneo según las demandas térmicas. Tenemos los mecanismos efectores cardiovasculares, que son los vasos sanguíneos, corazón y también la sangre. Y el hipotálamo detecta cambios de la temperatura corporal y ambiente y activa respuestas autónomas a través del sistema nervioso simpático y señales hormonales. Tenemos a las condiciones de calor y condiciones del frío. El hipotálamo va a ser el centro de integración de la termorregulación y el hipotálamo, al detectar el cambio de temperatura, va a activar fibras del sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático, las fibras nerviosas, van a liberar acetilcolina. La acetilcolina se va a unir al receptor muscarínico M3 en la glándula sudorípara y este va a producir la proteína GQ y la proteína GQ va a estimular a fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a liberar IP3 y el DAP, y el IP3 va a producir la liberación del calcio y el calcio va a ser una señal para que se produzca la sudoración. En la anatomía de la glándula sudorípara eccrina, primero va a estar la glándula eccrina, en donde va a tener un conducto sudoríparo que va a pasar desde la dermis hasta la epidermis y va a formar un poro sudoríparo. La vasodilatación acá va a ser muy importante, ya que el flujo sanguíneo va a salir, cuando la vasodilatación se produce, el flujo sanguíneo va a salir de una forma rápida, ya que los vasos sanguíneos se van a dilatar. En el caso del jadeo va a ser el hipotálamo también va a ser que va a detectar el cambio de temperatura, pero en este caso se va a activar el centro respiratorio vulvar o dorsal del tronco encefálico y este va a producir el cambio del ritmo respiratorio. Y esto y es aquí donde se va a producir la fluidez térmica, en donde va a tener una frecuencia respiratoria alta, pero un volumen el volumen va a ser bajo, el volumen corriente. Y cómo se va a enfriar el jadeo. Primero, el aire inspirado va a tener los corrientes nasales van a tener mucosas nasales. Esas mucosas nasales van a tener agua, entonces el agua se va a evaporar y va a absorber el calor de la sangre en los corrientes nasales. Y el aire inspirado más que nada se va a quedar en el espacio anatómico, no va a llegar muchas veces a los alveolos alveolares. A los alveolos pulmonares esto va a hacer que se produzca mayor evaporación. En el caso de los signos clínicos, primero va a haber los señales principales en la hipertermia y la hipotermia. En la hipertermia es cuando el animal va a estar expuesto a demasiado calor, lo cual va a abrumar a este animal, entonces se va a producir la apnea, que es una frecuencia elevada de la respiración, también la taquicardia, y esto, si es que sigue, se va a producir una deshidratación de las cuales va a generar también debilidad y letargo, y lo mismo con la hipotermia. En la hipotermia también se va a producir, el animal al estar expuesto a situaciones de calor va a perder la capacidad de producir va a perder la capacidad de producir calor, y también va a presentar debilidad y letargo. También cabe mencionar que la hipertermia, lo principal sería una evaluación clínica, cuando se va a poder evaluar los signos vitales del animal, y dependiendo de esto se van a poner las pruebas diagnósticas de laboratorio, como por ejemplo un hemograma, perfil bioquímico y análisis de electrolitos. En el tratamiento de la hipertermia, lo que se quiere es que el animal baje su temperatura, entonces se va a poner en un ambiente fresco
producir una fluidoterapia. En la hipotermia se va a dar un traslado al animal a un ambiente cálido y protegido, en donde se va a administrar fluidos templados si existe deshidratación. Y en la taquipnea y taquicardia se va a dar un periodo de flotación respiratoria y cardíaca. Y como conclusión tenemos que la termorregulación va a permitir a los animales endotermos mantener una temperatura corporal relativamente constante frente a cambios animales. Y la alteración o insuficiencia de estos mecanismos van a provocar trastornos como hipotermia, hipertermia y deshidratación. Gracias. Muy bien. Las diapositivas parecen interesantes. Sin embargo, veo bastante texto. En algunos casos no hay tantos mecanismos. ¿Okay? Los anteriores mencionaron los mecanismos de los donde mencionamos. ¿Primeros? Sí. Hay bastante información, pero como que está muy denso y no se logra ver claramente. ¿Ya? Entonces, a veces como no hay límite de diapositivas, ¿ok? Entonces pueden utilizar todas las diapositivas que quieran, ¿ok? No hay, ahora no hay. Antes sí había un límite de diapositivas y por eso de repente concentrado. ¿Ya? Entonces, en este caso, como ya hemos visto la parte de la regulación, tanto el sistema nervioso autónomo, la parte de cardíaca, pues acá nos falta algo bastante importante que habíamos mencionado o habíamos visto en la exposición pasada, que era el efecto, por ejemplo, de las hormonas tiroideas. ¿Cómo las hormonas tiroideas, okay, están implicadas también en la termorregulación? Han mencionado algo, ¿no? Ya, si no hay nada, vámonos por esa parte que también es algo nuevo que no lo han presentado sus compañeras. Vamos a ver. Okay. Hablemos de la termogénesis. ¿Qué tipo de termogénesis existe? ¿Qué es la termogénesis? Es la producción de calor para aumentar también la temperatura del animal. En ese perrito que estamos viendo ahí, okay, está produciendo termogénesis. ¿Esa termogénesis cómo se llama? Esa termogénesis se llama termogénesis, okay, mediada por la contracción del músculo. ¿Sí? ¿Qué causan eso? Los escalofríos, ¿no? Decíamos, ahí generamos calor, sí, porque en la contracción lo que vamos a hacer es consumir ATP y vamos a producir calor, ¿sí? Es un tipo de termogénesis. Ya. ¿Hay otro tipo de termogénesis? La que sin escalofrío. Sin escalofrío, ya. Ahí no apunté sus apellidos. Munguía, ¿su nombre? Ximena. Ok, Ximena. Y Noemí Alba. Alba. Ok, ya. A ver, me dice la señorita Noemí que hay una termogénesis sin contracción, ¿sí? ¿Cómo es esa termogénesis? Que no hay escalofrío, que no necesita hacer temblor muscular para generar este calor, sino con las mismas hormonas, por las señales de las mismas hormonas. La noradrenalina y la adrenalina. Y también las hormonas tiroideas, que son la T4 y la T. Ya, pero ¿cómo es que se produce calor sin que yo esté tiritando? En caso de frío. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Tiene que ver algo ahí el tejido adiposo marrón o pardo? ¿O por qué está ahí? El tema del tejido adiposo, como es grasa, la grasa sí genera también calor y se convierte en energía, como decía, sin producir también ATP. ¿Cómo es ese mecanismo?
o sea, porque yo, por ejemplo, yo tengo mis adipocitos de ser blancos, ¿no? Pero ese adipocito blanco puede generar calor sin generar contracción, o solamente está cumpliendo su función de almacenamiento de energía, porque a algún momento cuando lo necesite sale. Claro que sí tiene diferencias, ¿ok? Va a tener diferencias porque este tejido adiposo marrón de la grasa parda, que se le llama, y que están en ciertas especies y en ciertas etapas también de la vida, ¿no? ¿Han leído algo? ¿Eso? No. Entonces, aquí ponen cosas que no han leído, ¿ok? Recuerden, no pongan cosas en sus diapositivas que después alguien les va a preguntar y no van a saber, ¿ok? No pongan. Entonces, el tejido adiposo marrón tiene la capacidad o tiene una proteína que se llama la proteína desacoplante o la UCP. Lo que hace la UCP es a nivel de la cresta mitocondrial, lo que va a hacer es a cambio de que los hidrogeniones pasen por la ATP sintasa, que es donde se produce ATP y ese ATP después se va a usar para producir calor mediante la contracción, lo que hace la UCP es pasar o hacer que esos hidrogeniones produzcan calor directamente, sin producir ATP. Por eso es que se menciona que algunas personas que tienen, por ejemplo, este tejido adiposo marrón, son las que posiblemente no tengan, digamos, mucho frío en condiciones que en otros estamos no obligándonos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen este tejido adiposo marrón. ¿Quién posee el tejido adiposo marrón? Se menciona animales que están en hibernación, y también animales neonatos o animales que están expuestos al frío. Se dice que el tejido adiposo blanco se puede convertir en tejido adiposo marrón. Cuando se descubrió, se mencionaba que podría ser una alternativa a lo que son los casos también de obesidad, ¿ok? Se empezó a estudiar porque algunas personas, que a pesar de que comen mucho, ¿ok?, no engordan. Mencionaba que uno de sus mecanismos para disipar esa energía, para disipar calor, era por la cantidad de tejido adiposo marrón. ¿Por qué en bebés? ¿Por qué en neonatos? Porque ellos todavía no termorregulan. Esos mecanismos todavía ellos no los tienen bien establecidos. ¿Qué pasa con T3, T4, adrenalina, noradrenalina? Estos van a ayudar, van a tener receptores a nivel del tejido adiposo marrón y van a ayudar a que al tejido graso pueda ingresar, a este mecanismo. Entonces, como que hace más sensible, ¿ya? Y también tiene un mecanismo que se acopla. ¿Qué más tenemos? A ver, pasamos a tiempos. Me mencionaron algo respecto a lo que hay algunos animales que no pueden jadear, menciono. ¿Qué animales no pueden jadear? Entonces, ¿cómo es que el caballo va a disipar este calor? ¿Cómo va a termorregular en caso de alta temperatura? Por medio de la sudoración. ¿Ya? En el caso de la sudoración versus lo que habíamos visto, sudoración versus jadeo, ¿cuál es el beneficio en el caso del caballo? ¿O el beneficio o la diferencia? Jadeo versus sudoración. ¿Cuál es el beneficio del caballo? ¿Beneficio o diferencia? Sudoración y jadeo. El beneficio, bueno, en la sudoración vamos a ver que el caballo va a ser, como no puede jalar, va a ser su método para poder termorregular también, donde en primer lugar crear electrolitos como el sol y el oro. Creo que también el caballo elimina a través de la sudoración la trina, agua de la trina. ¿Para qué? Eso es una proteína que Era una proteína. ¿qué cosa hace esa proteína? Lo que hace es que como el caballo tiene pelitos, tiene muchos pelitos, entonces cuando sude, ¿qué cosa va a pasar? Esos pelitos no van a dejar que ese sudor, digamos, salga o permita este mecanismo de disipar el calor.
Entonces lo que hace es que esta tipo proteína, la lanolina, como se llama, lo que produce es rompa la tensión superficial y se produce como una espuma. Los animales, los caballos tienen como una espuma. ¿Ya? Bueno. ¿Qué pasa con el... ¿Tiene alguna... ¿Hay algún, digamos, desventaja en el caso del jadeo, los animales que pueden jadear? Sí, porque se llegan a deshidratar también. De tanto jadear se deshidrata el animal. El rodeo se va a eliminar, si es que es muy prolongado, entonces se va a eliminar. Va a haber un exceso de eliminación de dióxido de carbono y esto va a. La eliminación de dióxido de carbono va a producir un aumento del pH y va a producir una alcalosis. Ok, aumento del pH y produce una alcalosis. ¿Así alcalosis como tal o una alcalosis? Una alcalosis respiratoria. Ya, ¿cómo es que esa alcalosis respiratoria podría repercutir o qué va a pasar? ¿Cómo es que lo va a luego regular el animal? A ver, un mecanismo de regulación de este... Nunca ha venido, siempre ha estado muy atrás. Ya. ¿Cómo debería regular? ¿Cómo debería regularse? ¿Qué pasa si es que tengo, supuestamente estoy eliminando mucho CO2, y ¿cómo es que la eliminación de mucho CO2 va a llevarme a una alcalosis? Me dice que está incrementando el pH, ¿sí? ¿Por qué se incrementa el pH? ¿Cómo el CO2 se relaciona con el pH? Por un pH alto va a provocar un vasoespasmo cerebral y el daño. No, ¿cómo es que este exceso de eliminación del CO2 me lleva a una alcalosis? ¿Cómo es que el CO2 se relaciona con el pH? Yo creo que el pH está relacionado con la concentración de hidrogeniones, ¿sí? ¿Cómo es que cuando el pH aumenta, qué pasa con los hidrogeniones? ¿Están aumentando también? ¿La concentración de hidrogeniones aumenta o disminuye? Disminuye la concentración de hidrogeniones, ya. Entonces, ¿cómo se relaciona esta disminución de hidrogeniones con el incremento de eliminación del CO2? Es esa reacción que siempre les pongo, ¿se acuerdan? ¿Sí? El CO2 más el agua, ¿ok? Van a formar ácido carbónico. El ácido carbónico luego se disocia y produce bicarbonato e hidrogenio. Si no tengo CO2, ¿qué va a pasar? No voy a poder producir hidrogeniones. Por eso es que se está dando como una pérdida de hidrogeniones de manera indirecta, porque estoy perdiendo el sustrato, digamos, el CO2. ¿Okay? Por eso es que, como hay menos hidrogeniones, ¿qué va a pasar? Voy a estar, ¿qué cosa? Incrementando el pH, volviendo más alcalino. ¿Por qué? Porque hay menos hidrógeno. ¿Qué cosa debe hacer el cuerpo? ¿Cómo compensaría el cuerpo? Me parece que eso lo pusieron aquí la semana pasada. Equilibrio ácido-base. Yo creo que pusieron los dos grupos. ¿Sí, no? ¿Alguien puso ácido-base? ¿Un grupo? Sí. ¿Qué? Pero era lo mismo, hicieron mucho hincapié en la parte respiratoria y renal. Esa fue la parte importante de esa exposición. El
si hay una alcalosis respiratoria, por algún lado debe, ¿ok?, recaptarse. ¿A nivel de dónde se recaptaría? ¿Alguna intervención? ¿Alguien sabe para poder apuntar acá como participación? A nivel renal, ¿okay? Lo explicaron bastante bien sus compañeros también. A nivel renal se va a estar dando ¿okay?, un mecanismo de poder, ¿okay?, mantener eso. Entonces, recuerden que a nivel de lo que es el sistema renal se va a eliminar hidrogenados. En este caso, ¿qué vamos a tratar de hacer? Disminuir eso, ¿okay? ¿Qué más vamos a tener ahí? ¿Un exceso de qué? Si hay una alcalosis, ¿qué vamos a tener? Un pH elevado ya. Pero en esa reacción estamos teniendo disminución del pH. ¿Por qué? Aumenta el pH. ¿Por qué? Porque hay disminución de hidrogenados. ¿Quién se está también acumulando? Bicarbonato. ¿Ok? Se está acumulando lo que es bicarbonato. Entonces, ese equilibrio tiene que mantenerse. Entonces, por ahí va a ir todo a la parte renal. Entonces, si mencionaba esta complicación, tenía que también mencionar la parte de renal. Como parte, sigamos a ver. Y dejamos. ¿Okay? ¿Cómo es que relacionamos este estrés térmico con lo que es debilidad, letargo? ¿Cómo es que se produce ese signo clínico de debilidad y letargo? A ver, obviamente quiero que me expliquen, ¿no?, el mecanismo. Me digan, ay, porque no tiene energía, profesor. ¿Cómo llegamos, si quieren hablar de la energía, cómo llegamos a la parte de energía? Claro, ¿cómo es que el estrés térmico produce debilidad y letargo? Produce ese deseo que hay un exceso de temperatura, entonces que ya los mecanismos que llaman de su cuerpo no son suficientes. Ya, pero no me han hecho ningún mecanismo. Tiene que haber un mecanismo para que se produzca eso. Y lo mencionaron, en algún momento mencionaron, ¿ok? ¿Por qué estrés térmico? ¿En alta o baja temperatura? Por ejemplo, en alta se va a producir un exceso de sudoración, y cuando hay un exceso de sudoración va a producir va a secretar bastante agua, y eso va a causar una deshidratación, y esa deshidratación puede causar un letargo, debilidad. ¿Cómo la deshidratación produce letargo? No sé si me entiendes, quiero saber por qué está produciendo ese letargo. Ustedes lo mencionaban. ¿Qué pasa cuando, dentro de los mecanismos que ya hemos visto, cuando hay alta temperatura, lo que tiene que tratar el cuerpo es tratar de eliminar ese exceso, ¿sí? Ese exceso de temperatura. ¿Qué mecanismos utilizan? Por ejemplo, la vasodilatación. ¿Qué más? Vasodilatación también cuando es... La vasodilatación para que se abra los vasos. Ya, incremento, estamos hablando de en situaciones de alta temperatura. Vasodilatación, ya. ¿Qué más va a producir? Eso produce que la sangre pueda pasar hacia la superficie, haciendo que el cuerpo pierda el exceso de calor. Ya. Entonces, lo que va a trabajar, incluso
cardíaco, todo esto lleva ¿a qué? A consumo ¿de qué? De energía. Pero ¿qué está pasando? Ustedes también mencionaron, ¿ok?, que producto de este estrés térmico se iba a producir ¿qué cosa? Un descenso del consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque se inhibía a nivel del núcleo 4, se inhibían las vías colexigénicas. ¿Por qué? Porque necesitábamos ¿qué cosa? Necesitamos utilizar las reservas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? No tenía hambre. Entonces, si estoy utilizando energía para estos procesos, porque estos procesos no se dan de la nada, ¿sí? Entonces, como voy a utilizar energía, no estoy comiendo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Esa energía inmediata que se necesita va a bajar. Por eso es que los animales van a estar así, ¿no? Todos aletargados. ¿Por qué? Por el mismo efecto de la falta de energía, ¿ok? ¿Por qué? Si es que ellos siguen haciendo, ¿ok?, siguen produciendo energía, el mismo proceso de obtención de energía también genera más calor. Aunado al descenso de la ingesta, va a contribuir a eso. ¿Sí? Cuando hace calor, ¿ustedes tienen mucha hambre? No tienen hambre. Disminuye lo que es el consumo de alimentos. ¿Ok? Por eso era la parte de mencionada del tanque. Pongan el siguiente. Repito nomás. ¿Qué decir? ¿Anterior? Ya. No. Quiero ese cuadro ahí. Ok. Mecanismo para la producción de taquicardia. Cuando ponen estos signos clínicos, chicos, ustedes traten de ver cómo se va a producir, o sea, por qué se va a producir estos signos clínicos. La deshidratación ya la podemos tener, ya creo que ya la tenemos, ¿sí? ¿Por qué se produce la deshidratación en caso de estrés térmico? ¿Sí? Ya. ¿Cómo que se produce una taquicardia por estrés térmico? Ustedes me dicen si es a alta o a baja temperatura. Si es alta, por ejemplo, de la hipertermia, cuando un animal va a estar expuesto a mucho calor, tal vez ha corrido, está haciendo ejercicio, entonces la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca se va a aumentar, produciendo una taquicardia. ¿Cómo? Lo que pasa es que necesito nuevamente, ya estamos avanzando, ya son muchos grupos que han pasado, ¿ok? Y hasta ahorita, me parece que cuando les digo mecanismos, no me lo explican. Entonces, cuando digo mecanismos, necesito que me digan, ¿ok?, desde lo que son los receptores hasta, ¿ok?, lo que es la respuesta, que sería, por ejemplo, la taquicardia. A ver, no sé qué cosa tanto ven en la pantalla, porque no veo nada que les pueda ayudar, porque no tiene ningún mecanismo ahí. ¿Ok? En el caso puede ser por el tema de que cuando hay una alta temperatura va a haber la vasoconstricción, que se van a tener que dilatar el vaso sanguíneo, pero para ello tiene que ver el bombeo de sangre continuo para que pueda mandar. Me está diciendo que la vasoconstricción tiene que ver con lo que es la contracción del corazón. Ok, primero, ¿qué cosa es una taquicardia? Cuando se eleva la frecuencia cardíaca, ya, entonces estamos hablando de frecuencia cardíaca. ¿Quién, ok, marca la frecuencia cardíaca? ¿Quién marca el ritmo? ¿No? El nodo sinusal. Entonces, ¿quién puede? Claro, ahí comienza. Entonces, ¿quién va a estimular o quién va a inhibir a la actividad del nodo sinusal? De por sí el nodo sinusal tiene su propio ritmo, ¿sí? Solito. ¿Alguien podrá de repente modificar esta actividad autómata que tiene el nodo sinusal o no? Cuando digo alguien, digo, obviamente es algún sistema, ¿no? No es una persona. ¿Sí? ¿Algo puede hacer que se modifique este patrón que ellos tienen? Que el nodo sinusal tiene.
autónoma. ¿Su apellido cuál es? Hernández. Hernández. Claro que sí, y ahí entra, no sé lo que habían mencionado sus compañeras por parte, que es parte de la exposición, ¿okay? La actividad del sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Cuando se activa, por ejemplo, el simpático, ¿qué pasa con la actividad del nodo sinusal? ¿Se incrementa o disminuye? Claro, se incrementa. ¿Por qué? Porque va a incrementar, ¿okay? La velocidad de despolarización o que llegue al umbral. En cambio, el parasimpático lo enlentece, ¿no? En este caso, para que haya una taquicardia, ¿qué parte o qué sistema se estaría activando? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. Entonces, ¿en cuál de los dos eventos, en calor o frío, se está activando el simpático? ¿En el calor? ¿Y en frío? Porque esa parte me parece que no lo han puesto, ¿no? ¿O sí lo han puesto? A ver. Porque sus compañeras sí lo tenían bastante marcado, sí lo vi. ¿Dónde está la parte nerviosa? Terminando de la nerviosa. Ahí está. Ok. Todo es eso en calor, me parece, ¿sí? En la parte de... No se ve muy... Bueno, acá atrás no se ve muy bien. ¿Por qué? Porque no estoy viendo... Voy a la cardíaca, sí, no, a la cardíaca. Porque la parte cardíaca tenía que ver... Tienen que integrar, ¿ok? Recuerden que no es alejado, todo está de manera integrada, ¿ok? Hay incremento en temperatura, entonces los termoreceptores van a captar eso y van a informar a todo el cuerpo. Por un lado, ¿okay? Se activará la parte cardíaca, se activará la regulación a nivel cardíaca, la regulación a nivel respiratoria, la regulación a nivel periférico. Cuando hablamos de también parte cardíaca, obviamente vasoconstricción, vasodilatación. Incluso también se ve que va a afectar a la parte de lo que es el sistema nervioso central, lo que es la regulación del consumo de alimento. Incluso también, ¿okay? Va a tener efectos sobre el centro de la sed, va a tener efectos sobre el comportamiento, porque ustedes mismos han mencionado que los animales van a empezar, ¿okay? A buscar lugares donde van a haber muchas veces calor, van a empezar a buscar lugares de sombra, comportamiento. Entonces es un cambio de manera integral, ¿okay? No es solamente el cambio. Entonces lo que tienen que hacer es, ¿okay? A partir de este incremento de la temperatura, cómo es que desencadenan todos los síntomas. No están de manera alejada, ¿okay? Entonces, lo que me falta ahí es que linkeen un poquito mejor, ¿okay? Todos esos sistemas, ¿ya? No están, ¿okay? Están explicados, pero de manera así, una parte aquí, una parte allá, otra parte aquí. No están integrados, ¿ya? Habían faltado algunas cositas, ¿okay? Parece que algunas cositas importantes han mencionado en su exposición. Si complementamos con la exposición de sus compañeras, ¿okay? Yo creo que haría una muy buena, suave exposición, ¿no? Porque no hay cosas repetitivas, hay unas cosas nuevas, ¿sí? Ya, chicos, vamos a dar un aplauso a sus compañeras. Ay, mira esa cara. Ya, ahora. Ahora sus compañeras de Sofía y Sónico nos van a presentar una exposición. Ellas ya expusieron su obra de práctica, por si acaso, ¿ok? Ellas ya presentaron, ya se les hizo las preguntas, ¿ok? Y ellas van a presentar solamente para que ustedes tengan el tema, ¿ok? Para el examen práctico, ¿sí? El examen práctico viene también este tema. ¿Por qué? Porque el otro grupo ya lo había hecho también, ¿sí? Entonces, ¿pueden hacer preguntas? Sí, pueden hacer preguntas, ¿ok? Vamos allá. Pero la evaluación de sus compañeras ya está, ¿ok? ¿Sí?
Entonces, por detrás no. Ellos pueden usar su vida de memoria, sí, porque de repente ya se olvidaron, ¿no? La semana pasada, ¿ok? ¿Podemos olvidarnos? Sí, nos olvidamos, la mente es frágil. ¿Okay? Pero presten atención a los que están. Una consulta de María, tenemos la cartera de las PPTs, ¿sí? Y de las monografías también. Sí, ¿la reenvío? Sí, ¿no? Sí, ya. Por favor, suba sus presentaciones, ¿ya? Ok, suba sus presentaciones, ¿ok? Porque cuando yo me pongo a revisar, ¿ok? Lo que no está, lastimosamente ya no lo reviso. ¿Sí? Ya le envío un correo Ya. Revisen eso cuando le vuelvo a mandar Ya, por favor, ¿ya? Entonces, por favor, súbanlas, ¿ok? Si ya pasó el tiempo y todavía no las suben, en el momento que yo reviso, si no está, lastimosamente ya no se les va a contabilizar, ¿ok? Suban sus trabajos, por favor. ¿Ya? Sí. Ahora, si han presentado un PPT, ¿ok? Aquí y podrían modificarlo, ¿ok? Vale, que pueden modificarlo, no hay problema. Recuerden que la PPT tiene un puntaje, ¿ok? Sobre 5, ¿sí? En cuanto más gráficos haya, más mecanismos, mejor. ¿Ya? Entonces, vamos a escuchar regulación neuroendocrina del estrés. Buenos días, compañeros. Bueno, voy a exponer la regulación neuroendocrina del estrés y su impacto en la inmunidad, análisis del hipotálamo, hipófisis cerebral y cómo el cortisol modula la respuesta inflamatoria de cada población. Este tema lo hemos dividido en 8 puntos, voy a bajar 4 y compañera 4. Iniciamos con el estrés de activación del sistema neuroendocrino. Sabemos que en situaciones normales no tenemos ninguna percepción del estrés, pero como podemos observar al lado izquierdo del PPT, tenemos los estresores que pueden ser el miedo, dolor, repulsión, infección y factores ambientales que pueden afectar nuestro equilibrio normal del organismo. El cerebro percibe estas señales que son como un tipo de amenazas y prepara una respuesta, y esa respuesta es el estrés. El estrés es captado por el hipotálamo, específicamente en la parte del hipotálamo núcleo paraventricular o núcleo paraventricular hipotálamo. Esta segrega y sintetiza 2 hormonas importantes que son la CRH, la hormona reguladora de corticotropina, y la ABP, esta tiene 2 nombres tradicionales, que es la vasopresina y la hormona antidiurética. Del hipotálamo vamos a pasar a la hipófisis mediante el sistema corporal comercial. Ya nos encontramos en la activación del eje HPA, en la hipófisis, actualmente la hipófisis anterior. Ya una vez que han sido liberadas la CRH y la AVP, estas se tienen que realizan lo que es una cascada de señalización intracelular, que es que la hormona se una a un receptor específico. En este caso la CRH se une al receptor CRH1 y la AVP se une al receptor V1B. Esto hace que se fortifique y tenga una respuesta mayor ante el estrés. Luego de esta reacción, luego de esta unión sinérgica, ocurre que se activa lo que es transcripción y clivaje del SOM, que es la propiomyelanocortina, que es una prohormona, y esta libera tres hormonas importantes, pero la más importante de todo este tema va a ser esta, la CRH, la hormona adrenocorticotrópica. Voy a mencionar algunas cositas de las beta-endorfinas y la hormona estimulante de la melanosina. Las beta-endorfinas dan una
tipo dianestésico durante el estrés y también modula lo que es el estrés prolongado. Da una sensación de alivio. Y la hormona estimulante de la neurona regula el apetito y la alimentación y las propiedades inflamatorias o inmunomoduladores. Ya nos encontramos en la activación de la corteza suprarrenal. Como podemos observar, las glándulas suprarrenales, en la zona de arriba, la zona fascicular de la corteza renal, esta se encuentra una vez que se encuentra liberada el TSH, esta se une a un receptor específico que es el receptor de melanocortina que se encuentra en la membrana celular. Esta unión hace que se active la proteína STAR. La proteína STAR, su función es el transporte del colesterol hacia la mitocondria. Cabe resaltar que el colesterol es la materia prima para producir lo que es el cortisol. Y el cortisol por su naturaleza lipofílica sale y atraviesa la membrana hepática por difusión enzima. Siguiente, por favor. La acción del cortisol a nivel celular. En el citoplasma, el GR, que es el receptor glucocorticoide, se encuentra inactivo y se une a varias proteínas que son denominadas chaperones, que es la HSP90, HSP70 y la FKBP51. Luego de que el GR se une, sucede la activación y translocación. Luego la GR se une a un cortisol, ocurre lo que es un cambio conformacional, que es que la proteína cambia de forma y se une a una molécula específica. En este caso, atraviesa lo que es, pasa al núcleo y se une a una cadena específica y se convierte en GR. Pero ¿qué pasaría si es que hay un aumento de lo que es la FKBP51? Esta funciona como una inhibidora y disminuye lo que es la sensibilidad del receptor, bloqueando su entrada al núcleo. La transactivación hace que se activen los genes inflamatorios y la transrepresión hace que se inhiban los factores inhibitorios. Esta se adapta y la otra evita una inflamación excesiva o que se prolongue. Activa la enzima 1 y IKB, y la transrepresión disminuye la represión de las citoquinas, y el COP2, que si no me recuerdo, la profesora me preguntó esa vez qué producía, y era la prostaglandina. Y sigue mi compañera. Ahora vamos a ver sobre la retroalimentación negativa. Sí, sabemos, nuestro cuerpo ya cuenta con una retroalimentación negativa que en el caso del cortisol en un estado normal, valores que todavía puede manejar, estos de aquí llegan a primera parte, como ya lo mencionamos, es una cadena. Primero llega al hipocampo, que es la parte superior del cerebro. Este aquí tiene receptores de glucocorticoides a los 3. Estos de aquí se unen y lo que hacen es que mandan la señal inhibitoria a lo que es el hipocampo, donde está la CRH, la ACTH y la vasopresina. Entonces, estos de aquí, como ya están unidos, mandan también una parte a lo que es la hipófisis. Este de aquí lo que haría es, reducir los niveles de hormona liberadora de corticotropina y a la vez reducir la hormona adenocorticotropa. Pero en casos de cortisoles demasiado elevados, ocurre todo lo contrario. Estas hormonas siguen liberándose. ¿Por qué? Porque aparece lo que es la resistencia a glucocorticoides. Todo esto se debe a la FKBP51. Esta de aquí secuestra los receptores de glucocorticoides, generando toda esta cadena, que sería cuando llega el estrés crónico, que es una
hipercortisolismo, el cerebro ya no cuenta con los necesarios receptores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que no detecte como tal los valores, sino es que según el cerebro estos valores están normal y hay una falsa respuesta continuando la liberación de estas hormonas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en un estado normal? Primero se daría la transcripción proinflamatoria, la transmisión genómica, que esa de aquí, ¿qué es lo que hace? Inhibe todas estas citocinas proinflamatorias, pero como el nivel de cortisol está demasiado alto, se da la transcripción proinflamatoria, liberando la IL-1, IL-6, la TNFK y además el factor tisular se daría. ¿Por qué? Porque la IL-6 más la LPS, que es una enzima que está a nivel de lo que es el sistema digestivo, una enzima digestiva, se unen y forman el factor tisular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene una relación con lo que es el impacto de la cascada, porque al activarse estas células inflamatorias como la IL-1, IL-6 y la TNFK, este de aquí activan el factor tisular. Entonces, el factor tisular unido más el factor 7 más el calcio da el factor tisular 7A. Este de aquí, como ya sabemos, genera toda una cadena de activación dando como resultado el ASA. ¿Para qué? Para crear coágulos. Este aquí activa la vía intrínseca de coagulación y en una vía común, como ya sabemos, se genera pues de la proteína, proteína y la fibrina. Eso aquí, ¿qué es lo que causa? Causa lo que son los microtrómbulos que poco a poco van tapando la superficie capilar. Entonces, el efecto sistémico del cortisol elevado crónico activa lo que es el fibrinógeno, el factor 8 y el factor de von Willebrand. Todo esto de aquí aumenta lo que es la PH1, que es el inhibidor del glucagógeno 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos coágulos ya no pueden disolverse y poco a poco van bloqueando el capilar. Una parte. El NFKP51, como ya lo dije, este de aquí, al estar libre, secuestrar lo que son los receptores de GR, lo que hace es que deja libre el factor TNF alfa. Final, ¿qué es lo que sería? Una inflamación, porque esto se dio ya que los niveles elevados de cortisol siguen estimulando la liberación de la CRH y la ACTH. Entonces, esto de aquí sería el inicio de la inflamación. Ahora, una hipercoagulabilidad. ¿Por qué pasaría? Esto de aquí se da porque el factor tisular activa todo lo que es la cascada de coagulación y a la vez, al haber inhibitoriamente el fibrinógeno sigue en los coágulos, entonces dando una tromboinflamación que se generaliza. Entonces, en estos capilares ya no habría paso de oxígeno, entonces también daría como resultado un daño a nivel renal, pulmonar y a la vez también del corazón, que daría como una hipoxia a nivel sistémico. Chicas, aplausos por expuesto doble. ¿Okay? Bien. Solamente algunas cosas vamos a mencionar, ¿ok? Pues, si bien sus compañeras han mencionado aquí el efecto que va a tener lo que es cortisol sobre la inmunidad, ¿ok? Y esos mecanismos de la anterior.
va a utilizar cortisol siempre van a ser a nivel genómico, porque recuerden que cortisol es una hormona de tipo lipofílica. Por ende, como mencionaron ellas, van a tener sus receptores a nivel del citoplasma, ¿okay? No afuera. Afuera solamente tienen quienes las hormonas o sustancias que son cosas que son hidrofílicas. ¿Okay? Como es lipofílica puede atravesar la membrana celular, también es, digamos, ¿sí? Van a atravesar, y aquí a nivel de el material genético ADN van a producir o van a realizar su regulación mediante la transactivación y la transrepresión. ¿Okay? Ahora, no solamente se va a limitar a lo que es la parte inmunológica y la parte de coagulación, sino también cortisol tiene otros tipos de efectos. ¿Okay? Esa fue una de las preguntas que se les hizo en la exposición. Entonces, cortisol, como habíamos visto, es una hormona de tipo metabólico. Entonces va a trabajar no solamente a esos niveles, sino también a nivel de lo que es la tasa metabólica basal, a nivel del corazón, ¿okay? A nivel de lo que, cuando hablamos energético, hablamos, por ejemplo, de lo que es obtención de energía. Cuando hay cortisol, los niveles de glucosa en sangre se incrementan. ¿Okay? ¿Por qué? Porque empieza a utilizarse las reservas y también empieza a utilizarse otras fuentes. ¿Cómo qué? Como músculo, como también tejido adiposo. Entonces, muchas veces cuando hay un desbalance, ¿okay? O hay una alteración de esa representación negativa en el eje, ¿qué va a producirse? Un incremento de la secreción de cortisol, y por ende todas las actividades se van a incrementar muchísimo. ¿Qué va a suceder? Muchas veces los animales con hiperadrenocorticismo, ¿sí? ¿Okay? O síndrome de Cushing, van a tener también una enfermedad concomitante, producto de este incremento de la glucosa, ¿okay? Que va a ser la diabetes. Por lo general tienen ambas patologías. Asimismo, los casos del síndrome de Cushing en animales de masas en perritos, se va a ver que es clásico encontrar los perritos como si fueran peladitos. Se va a caer el folículo piloso, se va a empezar, se ve la clásica colita de rata, una colita pelada, y al final ahí tiene pelitos. ¿Okay? Una colita de león, una colita, se dice la colita de rata. ¿Okay? ¿Qué más? Los animales tienen el estómago pendulante, son como panzoncitos. ¿Por qué? Porque todo el músculo abdominal, ¿okay? Está perdiendo lo que es tonicidad. ¿Por qué? Porque el incremento de cortisol y produce la proteólisis, incrementa, ¿okay? Lo que es el catabolismo de las fibras musculares para obtener energía. No le interesa de dónde empieza a sacar de esos impactos, ¿sí? Eso es importante mencionar. ¿Qué más? Algo también importante es lo que mencionaron en la primera parte del POM. Ya lo hemos visto, ¿sí? Y ha mencionado claramente su compañera también los diferentes eventos donde podríamos estar, ¿okay? Viendo. Recuerden que hemos visto en lo que es regulación de la ingesta, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya también es un nivel de núcleo al cuadro, ¿ok? Ya vimos lo que era el COX, ¿ok? ¿Qué más? Presencia de cortisol y hablar del efecto sobre la coagulación. Excelente. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes respecto a lo que han mencionado sus compañeras? No le han hecho caso, ¿ves? También. ¿No? Igual que son puntos también para ustedes. ¿No? Hay una parte es inostrosa, ¿sí? Ajá, no sé si me pueden explicar bien
que las citocinas que se liberan, ¿para qué? Para llamar a toda la parte inmunológica para hacer frente a un agente nocivo que ha ingresado supuestamente. Entonces, lo que hace es estimular una respuesta. Entonces, por eso, ¿okay? ¿Qué va a pasar? Muchas veces se utilizan corticoides de tipo, ¿qué cosa? Exógeno. Corticoides como, por ejemplo, dexametasona. El dexametasona, ¿qué cosa va a hacer? Va a simular el efecto del cortisol. Entonces, lo que va a hacer es, por un lado, ¿okay? Va a inhibir esa respuesta. ¿Por qué? Esa respuesta, ¿okay? Lo que son las interleucinas, ¿okay? Lo que va a causar en el animal es, como parte de la respuesta, es también que se sienta mal. Como ustedes cuando tienen gripe, ¿okay? ¿Cómo se sienten? ¿Okay? Aletargados, ¿okay? ¿Qué más les pasa? Tienen sueño, cuando tienen una herida empiezan a producirse ¿qué cosa? Los 4 puntos cardinales de la inflamación, ¿sí? Ardor, ¿qué más? Rubor, ¿okay? Edema, ¿qué más me falta? Uno me falta. Edema, rubor, dolor, picor, ¿sí? Esas 4 se están produciendo, ¿por qué? Porque se ha activado el sistema inmune mediante esto. Entonces, lo que hace el cortisol es inhibir esta parte. ¿Sí? Eso. Entonces, es color. En esa parte de ahí entra lo que es NFKB, que eso ya era el IKB, ese que actuaba con un candado sobre el NFKB, al inhibía esos factores para que esto de aquí no se prolongara, no existiera. Entonces, IKA, si no me equivoco, es el candado de rojo y esto de aquí, porque por el cortisol carnal ya se produce de IKB, entonces hace que se potencie mucho más. Son mecanismos ya mucho más específicos de lo que están mencionando sus compañeros, pero eso me pareció interesante, ¿no? Como ellas han abordado de un tema bastante profundo, ¿no? Me ha gustado la exposición, ¿ok? Siempre hay que mejorar algunas cosas, pero estaban bastante bien centradas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Que no? Ya, entonces nos vamos a las prácticas. ¿Okay? ¿Tienen muchos aplausos? ¿Sí, no?